Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es acerca de el amor hacia la contabilidad. Hoy 14 de febrero del año 2021, el tema idóneo para este día es hablarles acerca del amor hacia la contabilidad. Siempre pensé que la vida comienza en el momento de nacer, pero que tarda tanto en llegar que no llega nunca. Hoy sé que la felicidad, el amor y la amistad son utopías que generan tristeza si es que las pretendemos completas, que lo importante es aprovecharlas en sus momentos pico como abastecimiento para los tiempos en veda. La contabilidad nace en el año de 1492. Fue creada por un fraile religioso llamado Lucas de Pacioli, en una ciudad que fue construida sobre el mar, donde se estableció un World Trade Center en la época de 1492, un centro de comercio mundial, y no se trata de una isla, sino de una ciudad construida sobre el mar. Esta ciudad es Venecia, que aún existe. Ahí, en esta ciudad de Venecia, Italia, un fraile franciscano llamado Lucas de Pacioli, matemático, maestro matemático, a los 16 años publicó un libro llamado Tractatus Particularis de Computis et Scripturis. Este libro estaba dividido en 3 tomos de 12 capítulos cada uno. En el primer tomo escribió acerca de la geometría analítica. Él fue precursor de Euclides, quien estudió la simetría en los cuerpos geométricos, y de Fibonacci, quien fue el que hizo la secuencia de Fibonacci, que se inspiró, vio que todo lo que tenía belleza en visual se comportaba de acuerdo a un modelo matemático impulsado a partir de la unidad. Si a la unidad se le sumaba el número anterior y a este resultado el número anterior y a este el número anterior, finalmente creaba una cadena. Es decir, el primer número es el 1, se le sumaba el 1, 1 más 1 es igual a 2. El resultado era 2. Este resultado se le sumaba el número anterior, 2 más 1 es igual a 3. 3 se le sumaba el número anterior, que era 2, 3 más 2, 5. A 5 se le sumaba el número anterior, que era 5 más 3, 8. Al 8 se le sumaba el número anterior, que era el 5, 8 más 5, 13. Al 13 se le sumaba el número anterior, que era el 8, y daba 21. Y así hasta el infinito. El resultado de dividir la última cantidad entre la anterior siempre les daba una constante, y esta constante es 1.618. A este resultado, Lucas de Pacioli le llamó el principio de la belleza, el número phi, el número de oro o el número áureo. Y esto lo escribió mediante una ecuación matemática, una ecuación muy simple, muy sencilla, parecida a la que hizo Albert Einstein, que es energía es igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Aquí en este caso, Lucas de Pacioli, mucho antes que Albert Einstein, en 1492, crea esta ecuación y dice: raíz cuadrada de 5 más 1 entre 2 es igual a 1.618. Es el mismo resultado de Fibonacci sobre la ventaja de Lucas de Pacioli, es que lo hizo sobre una ecuación matemática. Y esto es lo que descubrió por observar el Partenón de Grecia. Las construcciones muy emblemáticas, muy hermosas, cumplen con este principio. Las ramas de los árboles crecen así, 1,
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Es en este principio de Fibonacci que va creciendo como un tipo de espiral. Así también está hecha la galaxia, el caracol, todas las grandes bellezas impresionantes están hechas en principio de Fibonacci y cumplen con la ecuación matemáticas de Lucas de Pacioli. En el grado más exaltado de la ecuación de la belleza está lo que se conoce como la huella digital de Dios, que es ya el sentido expreso del sentido de la huella digital de Dios, que es el principio áureo, conocido también como número phi. Es un resultado de 1.618. Esta huella digital de Dios, que es la parte más exaltada, la más profunda, se conoce como fractal. Los fractales, que es la forma geométrica de un todo, se encuentra en la parte mínima particular de ese todo. Y a esto se le conoce como fractales. Y en un sentido expreso de arte, es la huella digital de Dios, que es la parte más exaltada de la expresión geográfica, geométrica de la ecuación de la belleza. Lucas de Pacioli fue hijo de una mujer muy humilde y de niño se dedicó a ser ayudante de mercaderes y curtidor de pieles. Posteriormente su madre no tuvo la posibilidad de mandarlo a la escuela y se lo entregó a los monjes franciscanos con la intención de que pudiera tener una educación y una buena formación. Lucas de Pacioli fue formado en matemáticas puras y a los 16 años publica su primer libro, y este libro se llamó Tractatus Particularis de Computis et Scripturis. Fue el segundo libro impreso después de la Biblia por la imprenta. Este libro, Tractatus Particularis de Computis et Scripturis. Y este libro, su contenido es de 36 principios, dividido en 3 tomos de 12 principios. En el primer tomo escribió acerca de la geometría. En el segundo tomo habló del tratado particular de contabilidad. ¿Sí? El libro de Lucas de Pacioli se titula Suma de la Aritmética y está dividido en 3 tomos de 12 capítulos. Primer tomo fue geometría, segundo tomo Tractatus Particularis de Computis et Scripturis. Aquí es donde nace la contabilidad. La contabilidad nace de los principios religiosos espirituales consagrados en este fraile franciscano llamado Lucas de Pacioli y del arte de las matemáticas. La contabilidad fue creada por medio de la ley de triadas, es decir, así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está en la energía manifestado el protón, el electrón y el neutrón, que es una ley de triadas. Así también la contabilidad nace de 3 elementos, que es el activo, el pasivo y el capital. El activo es todo lo que yo tengo, el pasivo todo lo que yo debo, y el capital es la diferencia aritmética entre lo que tengo y lo que debo. Curiosamente, las cuentas de la contabilidad son 36 cuentas, que es la suma de los 12 capítulos por los 3 tomos. Son 36 capítulos, son las 36 semanas de gestación también, son los 9 meses. La contabilidad es mística 100%. Cuando fue presentado el libro de contabilidad ante el Papa, se admiró, se impresionó de poder llevar un registro de contabilidad para los mercaderes. En aquel entonces estaban los musulmanes y los árabes en suma potencia, y el Papa se vio en la necesidad de eliminar algo que no le pareció correcto, que a la mitad del libro de Lucas de Pacioli estaba una cruz, y le pidió que la quitara porque iba a tener problemas con los musulmanes, con los árabes. Y Lucas de Pacioli le dijo: no lo puedo quitar porque esto significa que fue inspirado en el nombre de Dios. Y el Papa le dijo: te ordeno que lo quites. Entonces Lucas de Pacioli lo que hizo a la cruz fue quitarle solo el palito de arriba
y se quedó convertido en una T. Y ahí es donde nacen los esquemas de mayor o cuentas T. Y es una representación, una evidencia del creador de la contabilidad. Quiso manifestar esa cruz de Jesucristo y la inspiración de que fue inspirado en el nombre de Dios. El Papa quiso quitarla y él quiso dejarla como un legado. Y hoy en día esa T, esa cuenta de mayor, aún se utiliza para poder llevar los saldos de la contabilidad por sus naturalezas deudoras y acreedoras. La contabilidad es un término, un vocablo latín, proviene de la palabra computare, que significa contar. Eso significa contabilidad. Contabilidad viene de la palabra latín, del vocablo latín computare, que significa contar en sus dos acepciones. Contar expresiones en cuentas y también contar expresiones en cantidades monetarias. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Es por medio de la contabilidad que se expresa la situación que guarda una empresa, un ente, un ser, una persona física, una contabilidad de una persona moral. Eso es la contabilidad. Nace de la palabra computare, que significa contar. Ha tenido a través del tiempo diferentes definiciones y conceptos. Su primera definición fue traducida en un arte. La contabilidad era considerada el arte de informar las cuentas del negocio de una persona o de una empresa. Actualmente la contabilidad se rige por las normas de información financiera a nivel mundial y la NIF A1 la define como contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Esta es la definición precisa, exacta, de la contabilidad en los 5 continentes, en todos los rincones del mundo. Esta definición es universal. La contabilidad tiene un proceso contable y el proceso contable nace a través del registro en un libro llamado diario, que al final del día, al final de la semana, al final del mes, se suma para pasarlo o trasladarlo a un libro mayor y se concentra. Entonces la contabilidad nace en su registro en el libro diario. Después se suma y los saldos se pasan a un libro mayor. El segundo paso es el libro mayor. El tercer paso es la balanza de comprobación. Es sacarle a cada cuenta su saldo y su naturaleza. Y se registra en la balanza de comprobación. La balanza de comprobación es el papel de trabajo que se tiene que realizar para poder llenar el estado de resultados. Y el estado de resultados arroja, como su nombre lo dice, un resultado que puede ser de dos naturalezas: pérdidas o ganancias. Si es una pérdida o si es una ganancia, se tiene que informar en el siguiente estado financiero, que se conoce como balance general. Hoy en día, estado de situación financiera. La contabilidad actual es de naturaleza electrónica. Pasó de ser registrada en un libro diario, en un libro mayor, a ser registrada en pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos y pólizas de cheques. Anteriormente, los hacedores de la contabilidad se conocían como tenedores de libros. Posteriormente nació el término de contador y después contador privado y contador público. A partir de la reforma educativa nace la licenciatura en contaduría y del año 2000 a la fecha son licenciados en contaduría. Hasta antes del año 2000, todos los que estudiaban la carrera de contaduría pública salían con el título de contador público. Así, lisa y llanamente, se llamaban contador público. Y anteriormente
tenían acuñado contador público y auditor. Después se le quitó auditor porque pasó a ser una especialidad y solo se quedó como contador público. Y a partir de la reforma educativa nace el licenciado en contaduría. Y ahora recientemente ya hay un nuevo término, licenciado en contaduría y finanzas. La contabilidad es un arte, se utiliza para poder informar de la situación económica que guarda la empresa de una persona física o de una persona moral. En el año de 1910 surgen las primeras escuelas técnicas de contabilidad. El primer contador público fue Eduardo Díez Barroso y a partir de entonces nace el oficio de contador público. Las universidades posteriormente fueron incluyendo la carrera y después se elevó al rango de licenciatura. Nace el contador público y auditor, nace después el contador público, posteriormente licenciado en contaduría y actualmente licenciado en contaduría y finanzas. En nuestro país, México, la contabilidad se rige en principios por el Código de Comercio y fue regido por el Código de Comercio hasta el presidente José López Portillo, quien fue el que crea el Código Fiscal de la Federación. Y a partir del Código Fiscal de la Federación nace el fuero que rige la contabilidad actualmente y el rubro de los impuestos. Todo lo que tiene que ver con la contabilidad y los impuestos se rige en el Código Fiscal de la Federación. En el año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se crea el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, se deslinda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es la entidad autónoma independiente que se encarga de recaudar los impuestos. Actualmente es la ley del impuesto sobre la renta la que rige los diferentes tipos de regímenes fiscales. En el Código Fiscal de la Federación se rige la contabilidad y la parte fiscal. El origen está en la Carta Magna, en el artículo 31, fracción cuarta. Ahí nace la obligación de contribuir con los impuestos, ¿verdad? La contribución es una obligación. Está en el artículo 31, fracción cuarta. Dice, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ¿sí? Entonces, por medio de las contribuciones. Y ahí nace el fundamento de los impuestos. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución es quien obliga a la naturaleza de los pagos de los impuestos para contribuir al gasto público. Y en el Código Fiscal está manifestada los derechos y obligaciones de la contabilidad y de los impuestos. En el Código Fiscal de la Federación, que fue creado por el presidente José López Portillo. La contabilidad se rige por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con Ernesto Zedillo Ponce nace el SAT, el Sistema Administrativo Tributario. En el artículo 16 del Código Fiscal nacen las actividades empresariales. Y ahí dice que son actividades empresariales comerciales, industriales, y nacen las AGAPES, que es agricultura, ganadería, pesca y silvícolas. Y en la ley del impuesto sobre la renta viene la clasificación de los regímenes fiscales de acuerdo al tipo de persona, personas físicas y personas morales. Personas físicas está el régimen de sueldos y salarios, el régimen de incorporación fiscal, el régimen de arrendamiento, el régimen de actividad empresarial, el régimen de servicios profesionales, el régimen de asimilados a salarios también, y el régimen de las personas morales con fines lucrativos, con fines no lucrativos. La contabilidad es completamente, tiene que ver con la vida cotidiana, donde exista un negocio, donde esté una empresa, está la contabilidad presente, porque es el lenguaje de los negocios. Y siempre va a haber una contabilidad expresa, una persona facultada para llevar la contabilidad, el contador, y las autoridades, que es el SAT, y la naturaleza de las obligaciones, que son las contribuciones y los impuestos.
Radio Fiscal MX presentó la cápsula informativa acerca del amor hacia la contabilidad. La contabilidad es un noble oficio, estudia la forma de registrar todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Esto es, según la NIF A1, la contabilidad. Viene de la palabra latina, el vocablo latín computare, que significa contar. De ahí nace la palabra contabilidad y de ahí nace el contador público. La materia es la contabilidad, el lenguaje de los negocios, y la persona facultada para la contabilidad y los impuestos se llama contador. A nombre de Radio Fiscal MX, contador público Pedro Linares Manuel compartió para ustedes el tema de el origen de la contabilidad, el amor hacia esta noble materia, hacia esta noble ciencia, hacia esta noble técnica que es la contabilidad. Mi persona estudió la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Veracruzana y soy egresado de la Universidad Veracruzana. Los principios fundamentales son y serán LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. A nombre de Radio Fiscal MX, muchas gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos. Les invito a que nos siga por medio de nuestro sitio web www.radiofiscal.com, a través de nuestro portal web www.radiofiscalmx.xlxmx.com, a través de canal de YouTube Radio Fiscal MX y por medio de Anchor.fm, que nos da la oportunidad de compartirnos en Google Podcast, en Radio Public y a través de la plataforma de Spotify. A nombre de un servidor y de este portal y de este programa, les doy las gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos. Que tenga usted un excelente día y feliz día del amor y la amistad con usted y los suyos.